referentes, referentas? Espero que vayan siguiendo las clases. Saben que estoy a disposición para cualquier consulta que quieran hacer, ¿sí? De lo que están viendo, de lo que están leyendo. Arrancamos por la dimensión más epistemológica de los estudios de género, por las nociones más introductorias. Y como yo les iba contando, vamos complejizando las miradas y las lecturas a fin de que sean lo más prácticas y en sintonía posible con su quehacer como referentes y referentas. Hoy empezamos el módulo 2, que va a constar de 2 clases, y particularmente a mí me apasiona mucho esto que se viene, porque el desafío es trabajar el tema de corporalidad, cuerpos, poder e identidad. Los cruces entre las corporalidades, que como dice Judith Butler, los cuerpos importan. No hablamos de identidad de género desafectada de una corporalidad, lo vamos a ver. Y las relaciones de poder desiguales. Yo voy a iniciar esta clase y lo van a ver en los materiales que están colgados en la clase. Voy a iniciar esta clase que, si bien tiene una impronta de diversidad y una impronta LGTBIQ+, importante por la impronta histórica, además que tiene la mención y la dimensión del concepto de identidad de género que tanto le debemos a la colectiva, especialmente la colectiva travesti trans y a las infancias trans. Voy a empezar con una frase de Loana Berkins. Tuve la suerte de compartir algunos espacios con ella cuando yo era un poco más joven, hace unos años. Y Loana, en un panel que hicimos con una agrupación donde trabajábamos salud colectiva, Loana en un panel dice algo muy importante y muy trascendental, que es: no solo las trabas tenemos identidad de género. Con esta frase de Loana quiero empezar a poder visibilizar cómo son construidas las identidades de género modernas, femeninas, masculinas, y el campo de ruptura a la cisnorma, a la heteronorma también, y al binarismo, que implica lo T, lo transicional, la dimensión trans, la fluidez. Esto no quiere decir que no sea de suma importancia seguir trabajando, especialmente, ¿no?, que tenemos una responsabilidad muy grande en desarmar los estereotipos de género, en indagar las condiciones de armado de las identidades de género binarias para cuestionarlas, interrogarlas y ampliar el mapa existencial y de derechos. Dicha esta introducción, por eso ustedes se van a encontrar, yo en media hora no voy a poder dar toda la clase, voy a hacerlo en dos entregas, ¿sí? Para que para ustedes no se les haga tan pesado tampoco. Quiero hablar de femineidades, quiero hablar de masculinidades, porque si hay un tema que se ha invisibilizado también, tiene que ver con la construcción de los varones hegemónicos en el modelo social patriarcal y la construcción de la masculinidad justamente como un modelo al cual pertenecer tiene sus privilegios y los costos de la hegemonía. Porque si hay un ámbito en el que también tenemos que trabajar, es en el campo de reflexión y recreación, si se quiere, de los varones. Esto es fundamental, porque hoy por hoy nos estamos encontrando con una enorme cantidad de violencia basada en la desigualdad de género ejercida por varones
Y me parece que es fundamental que en el campo de las masculinidades exista intervención promocional de derechos, preventiva y asistencial, porque es una obligación del Estado desde que existe la ley 26.485, que es la ley de prevención de la violencia contra las mujeres. Lo van a ver con Mariela, pero lo que les quiero decir es que trabajar con varones tiene que ver con garantizar los derechos de las mujeres, de las feminidades y de los géneros subalternizados, que son quienes más vivimos las violencias ejercidas y encarnadas en las masculinidades. Por eso es necesario trabajar con varones. Si nos vamos a los materiales, vamos a empezar a interrogarnos cómo están construidas las identidades de género de mujeres, varones, diversidad. Vamos retroalimentándonos. Hoy por hoy tenemos una definición en la Ley de Identidad de Género del año 2012 de lo que se considera identidad de género, ¿no? Es esta posibilidad de autopercibirse, la autopercepción personalísima, el modo que tenemos de sentirnos, el modo que tenemos de ser, independientemente de la nominación externa y de la vivencia corporal particular. Entonces, la identidad de género es una dimensión que absolutamente forma parte de nuestras vidas y de nuestras existencias desde muy temprana infancia. Esto es algo de lo que hablamos los psicólogos mucho con los aportes de la comunidad T, especialmente del campo de las infancias trans. Nos vamos a encontrar, si yo les pregunto a ustedes, cierren los ojos un minuto y pregúntense, ¿desde qué edad recuerdan que tienen el género que tienen? ¿Desde qué edad se sienten quienes se sienten? ¿Desde qué edad se perciben con el género que se perciben, sea cual fuere? Nos vamos a, tal vez ni nos acordemos. Es desde siempre. La identidad de género es una construcción socio-subjetiva enlazada con la corporalidad sumamente muy temprana. Digo enlazada con la corporalidad porque los cuerpos importan. Va a ser en el diálogo, las intersecciones, los cruces, los quiebres, las crisis con la corporalidad, es que vamos a construir nuestras propias marcas singulares identitarias. Vamos a pensar en algunas cuestiones ligadas a los modos de subjetivación, en este sentido, vinculados a la desbiologización, si se quiere, o a pensar la identidad de género. A ver, el género como construcción social está totalmente enlazado a los distintos momentos históricos y en lo que se ha requerido. Voy a ser binaria, aguántenme un ratito porque esto tiene una lógica, ¿sí? Siempre le digo a mis alumnos, voy a ser binaria, aguántenme un ratito. Pero Clara, voy a ser binaria, aguántenme un ratito. Juro que no lo soy después. Tiene que ver con genealogizar un poquito. En la construcción moderna, capitalista y colonial de las sociedades, seguro ustedes vienen en el campo de las ciencias sociales, la mayoría y lo saben mucho mejor que yo, tenemos una creación de un mundo público contractual, ciudadano, opuesto a un mundo privado sentimentalizado y una distribución del capital humano en dos mundos diferenciales, a diferencia de otros momentos históricos. No voy a ahondar acá, pueden leer El Calibán y la Bruja, pueden leer este tipo de materiales que Doncelot, la policía de las familias, o sea, pueden leer un montón de materiales que nos hablan de el pasaje de las sociedades feudales a las sociedades modernas, y nosotros tenemos que ver la impronta que tiene en nuestras sociedades latinoamericanas. En este sentido, mundo público, mundo privado requiere de una construcción social de las subjetividades diferencial. No fue con un gran
aporte de la violencia en este sentido, una gran operatoria de violencia represiva en primeras instancias que después va tornándose como parte del consenso social. Hay una autora que se llama Beatriz Schmuckler que habla de la mistificación del patriarcado. El patriarcado ya no es el señor presente en la casta, en la casa extensa, sino que el patriarcado, además de estar representado por un pater familia, va a estar representado de una manera cada vez más simbólica, cada vez más abstracta, cada vez más panóptica. Y en este campo de mistificación y de construcción de sentido simbólico hay algo que Castoriadis llama imaginario social. Es un dispositivo que opera por violencia simbólica, que nos atraviesa y genera situaciones de consenso. La violencia ejercida por consenso, no solo de una manera explícita o represiva, sino que el consenso va a ser producto de las disciplinas de los saberes y de las subjetivaciones que se necesitan en el momento histórico en particular. Vamos a consensuar que hay un modelo de familia al que pertenecer. Entonces vamos a pertenecer o no pertenecer, pero el modelo es ese. Vamos a sentirnos en la familia nuclear más en propiedad o en precario, porque estamos en otro modo de familia, pero esos otros modos de familia van a ser desjerarquizados, vulnerabilizados, expulsados, patologizados y criminalizados, siendo sujetos de la higiene social, de la intervención del trabajo social, de la psiquiatría, de la pediatría, para tratar de corregirlos, porque el modelo ideal va a ser uno, la familia nuclear, privada e íntima. Monógama, la monogamia como un precepto para las mujeres. La monogamia es un mandato y es un precepto para las femineidades. Las masculinidades siempre tuvieron una habilitación al ejercicio de una sexualidad amplia, doble, triple. La casa chica y la casa grande. En este sentido, el imaginario social produce subjetividad. Es un imaginario social constructor del mundo capitalista, del mundo patriarcal, que va a impactar en las subjetividades femeninas, masculinas, diversas. Va a armar los closets de las distintas épocas. Los chalecos de fuerza invisibles, las ablaciones de clítoris occidentales simbólicas, son producidas por un imaginario social represivo y opresivo que conforma, ¿sí?, a las relaciones sociales y familiares de la modernidad. En este sentido, el poder, como dice Foucault, tiene una dimensión positiva, en sentido que también produce, no solo reprime, produce subjetividad, produce varones, produce mujeres y expulsa, reprime, invisibiliza toda aquella diversidad que se salga de la norma. Y ahí vamos a encontrar los distintos mitos productores de la identidad femenina moderna. Los van a ver explicados en las clases. Los grandes productores de la identidad de género femenina son 3 mitos fundamentales. Yo le agrego un cuarto. Estos mitos los trabajamos con Ana María Fernández y varias autoras. Mujer igual madre, pasividad erótica o pasivización del erotismo femenino y amor romántico. La subjetividad femenina va a estar posicionada y atravesada por una narrativa de naturalidad, de que necesariamente somos madres por naturaleza, que eróticamente somos pasivas cuando ha habido un proceso histórico de fragilización y pasivización, y el mito del amor romántico, que es el gran sostenedor de todas las violencias, que somos objeto de deseo y no sujetas de deseo y de amor.
con una matriz y una fachada de paridad, en realidad lo que se legitima es una desigualdad de las relaciones, en las relaciones amorosas. ¿Sí? Los 3 mitos, y yo le agrego un cuarto que es mujer igual bella, ligada a la belleza y a la construcción de los estereotipos modernos, colonialistas, racistas y capitalistas de belleza. Creo que ese es un cuarto mito que yo me atrevo a enunciar, porque trabajándolo con las femineidades en plural, genera un nivel de malestar que es comparable al nivel de malestar que generan los otros mitos, y genera un nivel de sujeción de las subjetividades, permítanme la redundancia, femeninas a los mandatos y a los deseos tan grande como los otros mitos, porque los deseos singulares se anudan al poder. Que vos sientas que querés ser madre está muy bien. El tema es si no lo deseás. El tema es si hay un no deseo posible. ¿Y cuánto hay de ese deseo? Cuando empezamos a estudiar con perspectiva de género es, bueno, ¿hasta dónde lo deseo? ¿Hasta dónde lo deseé? ¿No? Entonces es una compleja práctica de desanudamiento social, subjetivo y corporal también, de estereotipos y mandatos. La pasividad erótica femenina es un proceso de pasivización. Hay autoras que dicen que hay una ablación de clítoris simbólica en la modernidad. Recuerden aquella vieja premisa freudiana que no es más que una lectura del orden social, de que existe solo el orgasmo verdadero, y el orgasmo adulto es el orgasmo vaginal porque tiene que ver con la reproducción. Y las fuentes de placer clitoridiana es considerada patológica. Hay una merma, ¿sí?, necesaria en la fragilización de las mujeres y una expropiación del cuerpo necesaria, que ustedes van a encontrarse un textito que les escribí, es la contracara de la criminalización del aborto, por ejemplo, ¿no? Es la expropiación de la corporalidad y del erotismo, del capital erótico. Y por otro lado el amor romántico, que es uno de los mitos más difundidos, especialmente cuando vivimos la emergencia en relación a la violencia de género que estamos viviendo hoy por hoy, ¿no? El mito... Que sean mitos, ¿qué es un mito? Un mito no es que es mentira, no es una gran mentira histórica. Un mito tiene que ver es una producción del imaginario social, es como una cristalización de sentidos, una condensación de sentidos que no cuestionamos y que generalmente tienen narrativas y argumentos biologistas, naturalistas y esencialistas que nos hacen sentir, pensar y creer que son verdades incuestionables y que siempre fueron así. Para ello estarán los especialistas, lo digo a propósito, cuando quiero hablar de los colectivos opresores, me gusta decirlo en masculino, ¿no? No importa, es una cosa que hago yo a propósito. Tiene que ver justamente con esto, con los discursos, los refuerzos, las prácticas familiares que reproducimos una sociedad en su conjunto permanentemente, porque en este caso me van a decir, pero las mujeres, yo ya me sé las preguntas frecuentes, las mujeres también ejercen la reproducción de este sistema, por supuesto. Este sistema patriarcal está absolutamente reproducido por todas las instituciones y por las personas oprimidas por él mismo también. El tema es que al estar en una situación de mayor vulnerabilidad y sin privilegio alguno al respecto, tienen otro posicionamiento mucho menos favorecido, obviamente. Y podríamos pensar que una responsabilidad distinta de quien tiene un lugar privilegiado. Porque quien se privilegia y quien se premia
Si se beneficia, ¿quién es? Lo van a ubicar en el texto los mitos de la feminidad burguesa no racializada o no atravesada por los procesos de discriminación racial. Y después lo van a ver en relación a Angela Davis, qué cuestiones sí visibiliza de cómo estos mitos van operando en las mujeres racializadas. ¿Y es acaso que yo no soy una mujer? No todas fueron atravesadas por el dispositivo familia burguesa. No todas fueron igualmente fragilizadas. No todas accedieron a mujer igual madre, o sea, criar a sus hijos y ser expropiadas del trabajo, del empleo, si se quiere. Muchas no accedieron a ese sistema nuclear y han quedado por fuera. Muchas han sido esclavas, muchas han sido prostituidas, muchas no han podido amamantar a sus hijos, ¿no? Como el mandato y a lo que han accedido han podido otras, sino que directamente eran expropiados, sus hijos eran expropiados, sus hijas eran expropiados, como en el caso de las mujeres esclavas. Sin embargo, el modelo deseable al que en general se quiere llegar termina siendo el nuclear, como el modelo jerarquizado, y está, como dicen algunas autoras, está quien puede llegar y quien no, y quien se queda por fuera del pacto de ser casadera, del pacto de poder ser desposada, elegir pareja, entre comillas, porque el amor romántico parece que tiene una impronta de libertad, pero es una libertad muy cortada, ¿no? Donde las mujeres necesitamos a esa otra edad para completarnos, porque si no siempre estamos en menos, estamos hechas para estar con otros, o sea, hay un déficit en la construcción de la autonomía femenina enorme, que se siente al día de hoy. O sea, es muy grande la complejidad de lo que les estoy diciendo. No quiero decirlo todo rapidísimo, pero bueno, por lo menos identificar que no para todas la realidad fue de la mujer igual madre y que para la realidad de la mujer igual madre, entre comillas, es sumamente opresiva, pero ha habido todavía realidades donde las opresiones de etnia, cultura, clase, para la orientación sexual, discapacidad, se complejizan y recrudecen. Van a ver distintas viñetas sobre los mandatos sociales. La pregunta para ustedes como referentes es: ¿cuán vigentes están los mitos? ¿Cuán vigentes están los mitos? ¿Cuán vigentes están presentes en ustedes? ¿Están presentes en la universidad? ¿Están vigentes en los contenidos educativos, formativos, en los programas, en los roles y expectativas de rol de las personas que trabajan en la universidad? Cómo todos estos imaginarios sociales, este imaginario social y mitos forman parte de las capas más profundas del iceberg y de la violencia de género y de lo que Luis Bonino Méndez llama micromachismo. Yo hace poco hice una charla que es micromachismos. ¿Existen los micromachismos? En realidad lo que podemos identificar es que llamarlos micromachismos es una estrategia que no minimiza el impacto del machismo, sino que está hablando de esas producciones sociales y de la convivencia cotidiana que reproducen un sistema opresivo basado en las relaciones de desigualdad de género. Entonces a esto quiero llegar también un poquito a hablar de masculinidades. ¿Qué varones necesita el patriarcado? Para identificar que la identidad de género es diversa y todas las personas tenemos nuestros componentes identitarios generizados.
algunos en una relación con nuestra corporalidad normativizada de acuerdo a lo esperable, y otras personas diversas en relación a lo esperable, ¿no? Quiero decirlo en este sentido, para no hablar de adecuado o no adecuado o ese tipo de cuestión. Nadie está en un cuerpo equivocado, sino que cada quien tiene la corporalidad, como antes se pensaba, ¿no? Tenemos las corporalidades que soportan toda, es como parte inexpugnable de nuestra subjetividad. Cuando vamos a hablar de estudios de masculinidad, nos vamos a adentrar en la década del 80, lo tienen en el PowerPoint. En la década del 80, donde hay varones que empiezan a identificar y a cuestionar, varones que de alguna manera hoy por hoy se llaman antipatriarcales, desobedientes, nunca son la mayoría, empiezan a identificar los costos que tiene para ellos pertenecer a un género privilegiado. Son pocos los varones que pertenecen a este tipo de colectivos. Hay más varones que por hoy están sumándose, o hay distintos colectivos que reivindican, digamos, o son antifeministas, o no se termina de entender cuál es el sentido del feminismo, o sí, que tiene que ver con que las masculinidades clásicas pierdan privilegios. O sea, lo que hay que vaciarse y renunciar tiene que ver con los privilegios en el caso de las masculinidades. Quiero contarles básicamente esto. Yo jamás trabajo homologando masculinidad con feminidad. Soy binaria, aguántenme. En el envío que va a venir en la última clase voy a hablar solo de diversidad sexual y un poco atravesándola con aspectos de salud. Es importante entender que existen relaciones desiguales. Las cuestiones de género son relacionales, pero son relaciones desiguales de poder, donde hay personas privilegiadas y personas que están en situación de opresión. En este sentido, cuando trabajamos con masculinidades, no estamos trabajando en la construcción del derecho, porque el derecho existe como parte inexpugnable de la subjetividad y del ser, sino que tiene que ver justamente con la pérdida del privilegio. Y en este sentido estamos hablando de igualdad de oportunidades. La identidad de género masculina es una identidad de género que se nota. Es una identidad de género, como dice Marqués, ser varón es ser importante o tener que ser importante. Entonces, en este tener que ser importante, hay un montón de pruebas, demostraciones y performance que parecen hasta teatrales, donde permanentemente se pone en juego el mostrar cuán macho se es. Y en ese punto de fragilidad es donde aparecen los enormes estragos y las tragedias. No todos los varones hacen con los mandatos del patriarcado lo mismo, por supuesto. Y ahí hay un orden de responsabilidad que en todas mis charlas siempre llamo a la reflexión masculina. Obviamente no todos los varones ejercen el machismo de la misma manera, ni todo el mundo es femicida. La cuestión es justamente los que no lo son, los que toman otros caminos. ¿Qué herramientas han construido con ese magma patriarcal para poder transmitírselo a otros? La ruptura de complicidades, de la cadenita de WhatsApp, donde uno le puede decir al otro, cortá. La construcción, a diferencia de la feminidad, que es una construcción mucho más de aislamiento entre mujeres, de poca alianza entre mujeres, ¿no? Entre idénticas, mujeres idénticas, poco discriminadas entre sí, pero poco aliadas. La construcción de la masculinidad es una construcción corporativa, es un corpus aliado que incluso en sus diferencias construye poder. Como Terminator, cuando se diluye y vuelve, cuando hace falta, vuelve a
a componerse las partecitas de mercurio, así funciona la masculinidad patriarcal, en un enorme lazo de complicidades, porque no todo el mundo es femicida, pero está el que calla, está el que algo sabía, está el que escuchó. Y también es importante, bueno, que los géneros, todas las personas en general, cuando entendemos que esto es una problemática social sumamente compleja, nos empecemos a involucrar de otra manera, ¿no? A romper el silencio. Así que lo van a ver en el Power. Se me va a cortar el video. Van a ver las nociones de identidad de género, van a ver la diferencia entre identidad, corporalidad, expresión de género y orientación sexual. La vez que viene voy a hablar y adentrarme más en esto. Vamos a ver los componentes del pensamiento heterosexual y voy a vincularme más la vez que viene con las temáticas de salud. La salud en particular de mujeres, de personas, de masculinidades, de diversidades, que es mi tema, es uno de mis temas favoritos, es uno de los temas donde me especializo. Pero vamos a sufrir y nuestras corporalidades, acá hay una complejidad enorme, que si bien vamos a desesencializar la identidad de género, vamos a estar en diálogo permanente con la corporalidad, porque no es lo mismo tener una identidad femenina en una corporalidad nominada como femenina, en una sociedad dada, que una identidad femenina